Bueno, fíjese que desde hace semanas queríamos debatir este tema de Israel. Nos ha ganado la coyuntura nacional por muchas noticias que han aparecido y hemos ido dejando, Javier, el tema de Israel y se ha ido perdiendo, ¿no? Con el de Ucrania, todavía más atrás. No, bueno, sí, pero pues ahí sigue la guerra y ahora otra vez se acabó el cese al fuego y otra vez sigue la invasión terrestre de Israel en la Franja de Gaza para acabar con el grupo terrorista Hamás. Y tú me mandaste unos artículos buenísimos, unas entrevistas, en fin, de Walzer, sobre si es justa o no es justa, cuándo es justa y cuándo no es justa una guerra y en este particular caso. Javier. Sí, Walzer es un filósofo estadounidense que ha escrito mucho sobre este tema. Desde los 70s empezó a escribir sobre este tema, entonces tiene ya medio siglo escribiendo sobre este tema y es uno de los grandes expertos. Y él lo que busca es regresar la moral al discurso y el debate sobre las guerras, con un libro famoso que sacó a finales de los 70s, y para ello resucita la vieja teoría de la guerra justa, sí, del medievo y de la era moderna temprana. Pero su punto básico es que, a diferencia del famoso dicho de que en el amor y en la guerra todo se vale, dice que no, que tanto en el amor como en la guerra hay cosas que se valen y hay cosas que no se valen. Y lo que hace es un análisis que divide en dos partes. Primero, argumentos que tienen que ver con la causa o el fin de una guerra, y esa causa o ese fin puede ser justa o injusta. Y luego, la manera en que se lucha en esa guerra. Y eso también puede ser de una manera correcta, incorrecta, justa e injusta. Puede haber una guerra injusta, pero que se lucha de una manera justa. O una guerra justa por su causa, que se lucha de una manera injusta por medios indebidos. En el caso de Hamás, lo que pasa es que ahí entra otra variable interesante, que él también ha escrito mucho de eso, que son guerras asimétricas. Sí, lo del terrorismo. Cuando se tratan de dos ejércitos profesionales de dos países, claro, pero cuando se trata, hay guerras asimétricas donde hay un ejército profesional, en este caso el de Israel, y del otro lado él los llama insurgentes. Sí. A veces es una guerrilla, puede ser un grupo terrorista, etcétera, donde generalmente o muy seguido ese grupo no respeta esas reglas. Sí. Una en particular, que es no involucrar a civiles, no matar a civiles, respetar los derechos de civiles. Y la pregunta es cómo se lucha en una guerra de ese tipo. Y lo que dice Walzer es que el hecho de que tu enemigo esté luchando de una manera injusta no te exime a ti de respetar las reglas de la guerra. Es el problema que trae Israel tremendo en este momento. Entonces, y hay muchas reglas, pero el punto crucial para Walzer es que un ejército debe de hacer todo lo posible para evitar fatalidades civiles, para evitar que mueran inocentes. Y eso, por ejemplo, el bombardeo de Dresden o de las ciudades alemanas. Curiosamente lo analiza en su libro, que es un libro precioso. En la Segunda Guerra Mundial, a eso me refiero. Sí. Él dice que es un caso por caso, no hay reglas generales que aplican siempre, es caso por caso. Entonces, cuando empieza el bombardeo en 41, es un bombardeo que se puede justificar, pero que se vuelve totalmente inmoral. Ya en 44. En 44. Sí. Y Hiroshima más. Sí. Entonces, es caso por caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, drones. Para él los drones es una manera que no arriesgas tu ejército, mandas un dron y matas a los que matas sin arriesgar un solo soldado. Cuando esos drones matan a civiles, que pasa una y otra vez en Afganistán, pasó, etcétera, etcétera, él piensa que eso es algo profundamente incorrecto. A ver, entonces déjame, incorporo aquí a Jorge Castañeda. En ese sentido, ¿cómo ves la guerra de Hamás con Israel o de Israel con Hamás, Jorge? Bueno, es que son los dos casos. Walzer utiliza mucho el ejemplo del Frente de Liberación Nacional en Argelia. Sí. La guerra de Argelia entre 54 y 62. Y dice, el FLN tenía una causa imposible más justa. La independencia, la liberación nacional, una colonia, en fin, grupos distintos, étnicos, religiosos, lingüísticos. O sea, causa más justa no hay que la de la independencia argelina. Y sin embargo, el FLN recurrió al terrorismo. Incluso tal vez ahí empieza
el terrorismo moderno, es decir, con bombas, el famoso Plastic, que era el C2 o C4, no me acuerdo, si tú te acuerdas. La famosa batalla por Argel, la de Pontecarlo. Bueno, Pontecorvo. Pontecorvo, ¿no? Pontecorvo, esa es la película, pero sí. el explosivo, es decir, poner Plastic, bombas, en los cafés de Argel, de Orán, ¿de París? Donde iban los franceses, los blancos, los colonos, los malos, todo, o sea, todo junto, y hacer volar en pedacitos a una decena, una veintena o hasta 100 franceses sentados en los cafés por una causa justa. Lo que Walser dice, y creo que a la larga hay que pensarlo muy bien, es que eso no es permisible o tolerable. Pero hay el problema que dice Javier con toda la razón. Entonces, ¿cómo quieren que peleemos? ¿Con qué? No tenemos tanques, no tenemos misiles antiaéreos, no tenemos aviones, no tenemos drones, tenemos bombas para poner, pues sí, en los cafés para atacar a la población civil, y eso pasó en Alemania. La estrategia de los americanos y de la Royal Air Force inglesa fue bombardear las ciudades Hamburgo, Dresden, Leipzig, también Berlín, para desmoralizar a tal punto a la población civil que presionaran a Hitler y al ejército alemán para que pararan la guerra, cosa que obviamente no funcionó. Por cierto, tampoco le funcionó a los americanos en Vietnam. Bueno, entonces, sí hay un problema de la simetría de la guerra. A mí me parece que lo que hizo Hamás el 7 de octubre es absolutamente imperdonable, intolerable. No hay nada que lo autorice, lo permita, lo justifique. Hoy hay mujeres manifestando afuera de Naciones Unidas aquí en Nueva York diciendo la violación no tiene contexto, porque el argumento de los pro-palestinos es hay que ver el contexto. What about the context? Es lo que se llama en Estados Unidos el whataboutism. Bueno, es un problema real. Y luego Israel a su vez también debe de respetar límites que no está respetando, obviamente. Límites que también son archicomplicados, porque ¿cómo respetas a la población civil cuando la población civil es utilizada o voluntariamente funge como protectora de los combatientes? El famoso pez en el agua de Mao Zedong. Pues si la guerrilla, o en este caso Hamás, hace bien su chamba, debe actuar como un pez en el agua, es decir, que la población civil los proteja. Entonces, ¿cómo demonios le haces? Sí. Si eres el ejército israelí, ¿cómo le haces? Ana, hijo. A mí me parece que hay un libro hindú increíble sobre la guerra, y las guerras se pelean con la cabeza fría. Las guerras, no entras a la guerra con ese ánimo de venganza completamente apasionado y sin objetivos claros de qué va a consistir esa guerra. Porque si esa guerra, el objetivo es que desaparezca Hamás de la faz de la tierra, eso no lo van a conseguir. Pero sí están consiguiendo, con ese bombardeo, que siga habiendo apoyo a Hamás. Pero o sea, es una cosa que el pez que se muerde a la cola, porque los terroristas van a estar debajo de los túneles, como todo el mundo reporta, escondiéndose. Sí. Los que están aguantando este bombardeo es la población civil. ¿Quién va a ganar de todo esto? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo se...? Y entonces yo sí creo que no... Yo creo que ganan los terroristas. Yo creo que aquí ganan los terroristas, al menos es lo que me da más le coraje. pongamos algo de racionalidad a las metas que puede alcanzar Israel a través de esta guerra. Coincido con Jorge, que es inadmisible lo que pasó el 7 de octubre y que frente a un hecho así vas a reaccionar. ¿Cómo reaccionas y de qué trata esa guerra? Es algo que te da legitimidad o no. Y yo creo que ahorita todos los que podían haber dicho había un ataque legítimo,
pues estamos quitando eso, viendo el estilo de guerra que está haciendo Israel, tirando bombas, matando niños. Sí, o sea, eso no le va a traer a Israel lo que quiere. Pero en Israel lo que dicen, esto es una guerra de sobrevivencia. Así que lo que diga el mundo allá afuera... Sí, les vale gorro, pero vamos no a sé decir si les vale gorro. No, bueno, ese es un buen argumento. La pregunta es si pero... es cierto o no, ¿no? Exacto. O sea, a ver, lo que está aquí es la sobrevivencia de este Estado y de su población. Y yo no creo que de Y esa forma entonces- lo puso en riesgo jamás. Es una historia larga. Vamos a tomarla nada más, digamos, del 9 de octubre para acá. Del 7. O del 7. Es una guerra justa desde ese punto de vista de Israel. Defensa. ¿De defensa? Sí. Su procedimiento, ¿es justo o no es justo? Es imposible que sea justo si consiste en meterte a pelear con tu ejército en medio de la población civil. Sea que la población civil sea voluntario escudo Estoy de acuerdo o contigo. involuntario escudo. Pero ¿cuál es la de alternativa? La organización jamás. Sí. Jamás. Ahora, jamás plantea el problema de la guerra asimétrica. No es un Estado tan potente como Israel. Entonces, ¿cómo va a pelear? Pero jamás sí es en parte gobierno en Sí. Gaza. Sí. Bueno, ¿qué es lo que hace jamás todos los días de lo que nadie habla? Tira cientos de misiles sí. contra población civil En Israel. israelí del otro lado. Eso es muy poco popular lo que voy a decir porque nadie lo dice. Si no tuvieran los israelíes su sistema de destrucción de esos misiles, ya hubiera jamás con sus misiles, jamás nada más, no me Sí. estoy refiriendo al mundo árabe, nada más jamás, con los misiles que tira, ya hubiera destruido probablemente la vida de los israelíes. Sí, no, sería imposible, claro, vivir en Israel. Ese tema de que no lo puedan lograr no quita el hecho de que no haya detrás de ese anti-israelismo de Hamas una posición genocida. Quieren desaparecer a los israelíes por el hecho de que son israelíes. Así es. Bueno, perdón, ya nos tenemos que ir a una pausa y sí quiero un comentario breve sobre Henry Kissinger. Vaya que lo merece. Regresamos en un momento más.